Mushoku Tensei, volumen 23. Adultez, el arco del cuarto hijo. Capítulo 6, el destino de Nanaoshi. Era el día para que Nanaoshi regresara a casa. Los únicos presentes en el salón de la teletransportación éramos Perugius y yo. Nanaoshi insistió en que no quería que una multitud la despidiera. Dijo que ya se había despedido, así que debe haberlos visto exactamente como quería recordarlos. Nuestra formación era la misma que antes. Yo era el tanque de maná que alimentaba todo mientras Perugius y sus espíritus dirigían y mantenían el flujo. Nanaoshi estaba en el centro del círculo mágico. Me enfrentó, vestida con ropa de viaje y con una enorme mochila a la espalda. Estaba lleno de una gran variedad de artículos para prepararla para lo que podría encontrar al otro lado. Ninguno de nosotros se había aventurado nunca fuera de las fronteras de Japón antes de venir aquí. Por eso también había empacado algunos artículos que podía cambiar por moneda local sin importar dónde terminara, junto con su identificación, cristales mágicos y pergaminos. ¿Quién sabe si esas dos últimas cosas funcionarían donde ella iba? Todo lo que podía hacer ahora era confiar en su ingenio y coraje para superar el resto. Nanaoshi y yo intercambiamos una última mirada. No dijimos nada. Cualesquiera que fueran las palabras que había que pronunciar, se habían pronunciado anoche. Rudeus. Perugius bramó, su voz retumbando a través de la habitación. ¿Estás preparado? Se sintió más como una orden que como una pregunta. Presioné mis manos contra el aparato de teletransportación. Misma rutina, sin cambios. Ya había practicado esto numerosas veces. No podía afirmar que todos habían tenido éxito, pero cada vez que fallamos, localizamos el problema y refinamos el proceso para que el error no volviera a ocurrir. Perugius y yo éramos veteranos en esto. Está bien, no nos excedamos. Yo solo soy la batería aquí. Listo, dije. Nanaoshi, supongo que estás preparada. Perugius preguntó. Su voz retumbante una vez más hizo que la pregunta fuera más imperativa. Nanaoshi asintió. Sí, Lord Perugius. Gracias por todo. Tu gratitud es innecesaria. Me has enseñado algunas tonterías divertidas. Sus palabras de despedida fueron breves y concisas, y una vez que terminaron, apartaron la mirada el uno del otro. Nanaoshi volvió a dirigir su atención hacia mí, y Perugius dirigió a sus subordinados con la mirada. Muy bien. Comencemos, dijo. Con su señal, el aparato comenzó a encenderse. El proceso fue exactamente como siempre había sido. Perugius y el resto de sus espíritus presionaron sus manos contra el círculo mágico. Una vez que los bordes comenzaron a brillar, comencé a verter mi maná en ellos. Se tragó ansiosamente el poder que le ofrecí, pero ya estaba acostumbrado a esa sensación. El círculo respondió brillando más y más, pasando por una variedad de colores, primero azul, luego verde y luego blanco. Por cegador que fuera, me obligué a mantener la concentración, para asegurarme de no cometer errores mientras le suministraba maná. Mi experiencia durante los experimentos fue útil aquí. Conocía de memoria los intervalos en los que necesitaba energía. Tuve cuidado de asegurar un flujo sostenido y constante de maná sin escasez ni exceso. Exactamente como antes, el brillo del círculo se volvió negro. Espera, ¿qué? Espera solo un segundo. ¿Alguna vez lo hemos vuelto negro antes? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Rudeus. Perugius me ladró. El resplandor negro se hacía más pronunciado por segundos. Me preocupaba si debíamos continuar con esto o no. Pero como no tenía el control de esta cosa, no tenía forma de hacer esa decisión. Señor Perugius. Sus órdenes, exigí. Más maná. Obedecí su orden y forcé aún más poder a través de las manos. Ya no era un flujo, era una inundación. La fuerza huyó de mis piernas, mi visión se nubló. A pesar de mis mejores esfuerzos, la negrura se negaba a desvanecerse. En cambio, sentí algo que amenazaba con derramarse, la sensación que subía por mis dedos, manos y brazos.
Era una sensación espantosa, completamente nueva. Esto no puede ser bueno, pensé. ¿Puedo hacer la decisión para cerrar esta cosa? Después de todo, Perugius me había ordenado que le diera más poder. Necesitaba tener fe en él y... ¡Snap! Un sonido resonó a nuestro alrededor. La luz del círculo mágico se desvaneció de inmediato, como si hubiera saltado un interruptor y se hubiera ido la energía. Fue tan instantáneo que me pareció extraño. Normalmente, si algo salía mal, era un reflujo gradual a medida que el círculo perdía energía. Esto fue diferente. Era casi como si algo hubiera absorbido todo el maná antes de extinguirse. Mis labios se adelgazaron. No toda la luz de la habitación se había desvanecido. Los candelabros colocados en cada esquina de la habitación todavía tenían una llama bailando en cada una de sus mechas. Un silencio ensordecedor que envolvió la habitación. Me recordó a una computadora con su energía repentinamente cortada. Y tristemente, Nanaoshi estaba inerte en el centro del círculo. Todos estaban estupefactos, yo incluido. No podía ver las expresiones de los espíritus debajo de sus máscaras, pero el aire de confusión flotaba pesadamente. ¿Por qué? Perugius aulló. ¿Por qué, Rudeus Greirat? ¿Eh? Yo. ¿Qué hice? ¿Por qué cortaste tu suministro de maná? Cortar. ¿De qué está hablando? Parpadeé hacia él. Le di poder como se suponía que debía hacerlo. Pero entonces, ¿por qué? Su voz se apagó, pero pude adivinar lo que estaba tratando de preguntar. ¿Por qué desaparecería repentinamente la magia que lo impulsaba? Enfáticamente, no había cortado el suministro de maná. Lo había aumentado, de hecho. Estaba tan confundido como ellos. Algo se había vuelto loco conmigo y el poder dejó de fluir de mis manos como se suponía que debía hacerlo. Era difícil de creer que eso pudiera ser posible, considerando la inmensa fatiga con la que ahora estaba luchando, el mismo tipo con el que siempre lidiaba cuando usaba una gran cantidad de maná. Si se hubiera cortado el suministro de maná, entonces el círculo debería haber perdido energía en el momento en que sucedió, razoné en voz alta. Perugius asintió pensativamente. Sí, es cierto. Tenía maná. ¿Por qué no nos respondió? Era casi como si alguien más interfiriera y aprovechara el círculo. Inspeccioné el círculo. Había una pequeña fisura en el patrón. ¿Algún tipo de insecto había logrado romper la estructura, provocando un cortocircuito? Dur. Perugios gruñó por lo bajo. Ahuecó su barbilla mientras contemplaba el significado de todo. Nanaoshi silenciosamente salió del círculo. Se quitó las correas de la mochila del hombro y dejó la pesada carga en el suelo. Luego caminó rígidamente hacia la puerta, dejando el salón de la teletransportación por completo. Miré a Perugios. Todavía estaba perdido en sus pensamientos. Sus sirvientes estaban apáticos. ¿Ahora qué? También quería saber la causa de este fracaso, pero... No, déjale esto a Perugios. Corrí tras Nanaoshi. Nanaoshi estaba en su habitación, sentada en su cama. Tenía los hombros caídos, la cabeza colgando. Era difícil distinguir su expresión con el rostro vuelto hacia abajo. El ambiente irradiaba cansancio y resignación. En marcado contraste, no estaba tan sorprendido. No podía deshacerme de lo que mi yo del futuro me había dicho una vez, que al final fallaría. No tenía forma de saber si este era el fracaso al que se refería o si había otro que nos esperaba más adelante. Una parte de mí deseaba haberle preguntado más al respecto para saberlo, pero no tenía sentido lamentarlo en este momento. Mi futuro yo también me contó cómo no pude consolar a Nanaoshi en ese momento. ¿Qué pasó con ella después de eso? Mi contraparte mayor se había movido de puntillas alrededor de una respuesta directa, lo que parecía indicar que era un final miserable. Justo como esto. Esta vez tuve que hacer un trabajo sólido para consolar a Nanaoshi. El problema era, ¿cómo? Podría decir, todo el mundo experimenta el fracaso.
Dejémoslo a un lado y esperemos un mejor resultado la próxima vez. Demasiado cliché. Suena como el tipo de cosas que mi futura contraparte probablemente dijo. O tal vez no, pensé, recordándome a mí mismo, estaba tan destrozado después de lo que le pasó a Roxy, que podría no haber logrado algo así. Era posible que, en cambio, dijera algo mucho peor, lo que llevó a Nanaoshi aún más a la desesperación. Por lo que sabía de mi futuro yo, parecía lo suficientemente degenerado como para no poder descartar la posibilidad de que explotara su vulnerabilidad. Tal vez él había dicho, si no puedes ir a casa de todos modos, entonces sé mi mujer. Ojalá supiera que metedura de pata hizo mi yo del futuro. Entonces tendría alguna idea de qué hacer. No, necesitaba pensar en esto yo mismo. Había una opción incorrecta aquí, y tenía una curiosidad ardiente sobre cuál podría ser. La vida normalmente no era así, no era un videojuego. Tuve que encontrar mis propias palabras para consolarla. Me devané el cerebro. ¿Cómo hago esto normalmente? Lo primero que me vino a la mente fue cuando consolé a Sylvie. Bien. Eso es todo. Primero tomo asiento a su lado. Luego envuelvo un brazo alrededor de sus hombros. ¿Así fue como sedujiste a esas tres? Nanaoshi interrumpió. Levantó la cabeza y me miró con dureza. Oh. Supongo que tiene un punto. Esto es un poco sexual, ¿eh? Culpa mía. Me apresuré a quitar la mano que había estado flotando justo encima de su hombro, lista para acariciarlo. Ella me interrumpió antes de que pudiera siquiera hacer contacto visual. Doblé mis manos en mi regazo. Entonces, señorita Nanaoshi, ¿me permite un momento de su espléndida atención? ¿Qué? Estoy ocupada. Vamos, no seas así, le dije. Cuando sientes que estás sola en el mundo, es importante no reprimirlo. Te sentirás mejor. No solucionará el problema, seguro, pero puede ponerte en una mejor mentalidad para abordar el problema de manera más efectiva una vez que estés listo para. Mi voz se apagó cuando la miré y noté que tenía un cuaderno extendido en su regazo. Japonés estaba garabateado en las páginas. En la parte superior, decía, teorías tentativas sobre por qué falló la teletransportación en la etapa final. Es bueno que me hayas dicho con anticipación sobre este fracaso, dijo Nanaoshi mientras trazaba los caracteres japoneses en la página con el dedo. Si no lo supiera, mi primera suposición podría haber sido que había algo mal con el círculo mágico en sí. Ella levantó la mirada del libro. No había rastro de desesperación en su expresión. Quizá me equivoqué con el agotamiento y la resignación. Ya se había preparado mentalmente para la posibilidad del fracaso. Entonces, supongo que eso significa que no necesito consolarla. Quiero decir, estoy seguro de que todavía debe estar destrozada porque no funcionó. Mientras yo estaba perdido en mis pensamientos, ella volvió a mirar su cuaderno. Hey, ¿recuerdas cuando te hablé antes sobre mi teoría sobre cómo sucedió todo esto? Teoría. Teoría. Me suena un poco, ¿no? Estoy bastante seguro de que era algo lejano y salvaje, pero no lo recuerdo bien. Después de reflexionar por un momento, negué con la cabeza. Lo siento, ¿te importaría darme un repaso? Una vez más, ella me dio esa fría mirada crítica. Cielos, lo siento. Bien, pero solo voy a resumir. Con ese prefacio, comenzó a lanzarse a su explicación, que era esencialmente su lectura directamente de las notas de su libro. En primer lugar, el incidente de desplazamiento de Fitoa que resultó cuando fui convocada aquí nunca debería haber ocurrido originalmente. Eso plantea la pregunta, ¿por qué habría ocurrido algo tan irregular? Cuando escuché que tu futuro yo había viajado a través del tiempo para hablar contigo, deduje que alguien en el futuro debió haberme enviado aquí, al pasado. No, ya que no soy originaria de este mundo, tal vez sería más correcto decir que la persona responsable me colocó en su pasado. La historia cambió en el momento en que alguien que nunca debería haber existido apareció repentinamente de la nada. Cómo arrojar una piedra en una tina ya llena hasta el borde con agua, mi presencia desplazó la cantidad total de maná en el mundo,
y como consecuencia, la región Fitoa desapareció de la existencia. Oh sí. Esto suena familiar. Creo que estaba tan preocupado con otras cosas en ese momento que realmente no presté atención. Seguía siendo una teoría absurda, sin duda. Pero sí estaba tan concentrada, entonces parecía que realmente no estaba preocupada por la falla de la teletransportación. Nah, ella tiene que estar destrozada. Toda esta perorata sin sentido es probablemente ella solo tratando de distraerse. Supongo que debería seguirle la corriente. ¿Me sigues hasta ahora?, preguntó Nanaoshi. Sí. Pasó una página en su cuaderno. Esta vez, la línea en la parte superior decía, ¿quién haría esto y por qué? Este es el quid de la cuestión aquí, dijo, tocando la página. Teoricé que alguien del futuro quería cambiar el pasado, ¿verdad? Quizás te preguntes por qué sospecho que es alguien del futuro. El propio Ørsted es la pista. Fue enviado del pasado al presente, donde sigue reviviendo el mismo periodo una y otra vez en un bucle. En la actualidad, no hay un alma que pueda interferir con él, lo que lo convierte en el más poderoso de todos, capaz de continuar el mismo ciclo una y otra vez hasta que finalmente logra la victoria. Ørsted fue enviado por su padre, el primer dios dragón, quien también le lanzó un arte secreto que lo hace revivir exactamente el mismo periodo de tiempo, tal como lo describió Nanaoshi. Según la propia predicción de Ørsted, solo había una forma de escapar de este bucle: derrotar al dios humano. Todavía tenía que derribar al dios humano, pero algún día lo haría. Nanaoshi no estaba exagerando cuando lo llamó el más poderoso. Ella continuó: creo que la razón por la que ambos fuimos enviados aquí tiene algo que ver con la batalla entre el dios dragón y el dios humano. ¿Cómo? Porque la primera persona que conocí después de encontrarme en este mundo fue Ørsted. Te conocí después de eso, y cambiaste mucho el curso del destino de Ørsted. A diferencia de las otras personas aquí, tú y yo podemos y estamos interfiriendo con su bucle. Bien, déjame asegurarme de que tengo esto claro. Ørsted estaba atrapado en estos bucles para poder derrotar al dios humano. No tenía idea de cuál de los dos saldría ganando, pero por el bien de la discusión, supongamos que el bando perdedor encontró alguna manera de alterar el pasado. Si tuviéramos que suponer también que nos habían enviado a Nanaoshi y a mí como un movimiento estratégico para saltarnos la balanza y lograr la victoria, entonces, ¿cuál perdió originalmente? Tiene que ser Ørsted, razoné para mis adentros. Él es el que todavía está atrapado en estos bucles. Eso significaba que había una posibilidad de que el Ørsted del futuro nos hubiera llamado aquí. Pero no es Ørsted, dijo Nanaoshi, como si leyera a dónde iban mis pensamientos. Él no podría hacer algo como esto. Ella tenía un punto: la intención de Ørsted era ganar sin hacer ningún cambio en el pasado. Incluso si hiciera alteraciones en el pasado, sería más probable que eligiera un periodo más atrás en la historia. Por ejemplo, la Segunda Gran Guerra Humano-Demonio, cuando Laplace se dividió en dos. También era posible que un Ørsted que había experimentado muchos más bucles, interfiriera con una versión de sí mismo en un bucle anterior. Pero no podía pensar en una razón por la que se molestaría en hacer eso. Nanaoshi continuó: el dios humano tampoco podría. Como dijo el propio Ørsted, se suponía que el dios humano ya ganaría este bucle. Ørsted nunca supo de la existencia de Geese hasta ahora. Por lo tanto, había pensado que la victoria estaba cerca. No tenía forma de saber que tropezaría con un guijarro aparentemente insignificante en el camino. Si no fuera por nuestra presencia en este bucle, su derrota ya estaría asegurada. Esa fue una prueba más de que el dios humano no tenía ningún incentivo para cambiar el pasado. Entonces, ¿quién haría esto? ¿Y por qué? Yo pregunté. Esa es la cuestión, ¿no? Tengo que prolongar lo que voy a decir a continuación admitiendo que esto es solo una conjetura de mi parte, pero... Nuevamente, golpeó con el dedo el libro, señalando un nombre que estaba escrito en la página. Shinohara Akito. Inmediatamente debajo de eso estaba el nombre Kuroki Seiji, pero ella lo había tachado, escribiendo otro nombre al lado: Rudeus Kreirat. Ayer, cuando supe tu verdadera identidad, recordé algo. Cuando ocurrió el accidente,
aquí, Shinohara, me rodeó con sus brazos. Salvaste a Kuroki Seiri, así que estaba fuera del camino del camión. Sospecho que probablemente no fue enviado aquí. Solo éramos 3 los que sufrimos en la colisión. Y 2 de nosotros estamos aquí juntos ahora mismo. La última persona que queda no se encuentra por ningún lado. Apareciste en este mundo 10 años antes que yo. Tengo que pensar que eso significa que los 3 fuimos enviados a diferentes periodos de tiempo aquí. Bueno, para ser más precisos, fui reencarnado, no enviado. No es que haga una gran diferencia, supongo. Y si viniste aquí antes que yo, entonces no habría nada malo si Shinohara viniera aquí en una fecha aún posterior. Mucho, mucho más en el futuro, donde conoció a Ørsted. Supongamos que esa fue la primera vez que algo cambió en los bucles de Ørsted y que él y Shinohara se convirtieron en compañeros. Sin embargo, Ørsted se dio cuenta después de que no tenía forma de derrotar al dios humano. Así que tomó otras medidas para asegurar su victoria. Entonces, alguien del futuro cambiando el pasado, ¿eh? Espera, interrumpí, ¿estás diciendo que esto tiene que ver con por qué la región de Fitoa fue totalmente arrasada? Porque este tipo, Shinohara, es una especie de Esper con superhabilidades que le permiten cambiar el pasado? No, nada de eso. Pero sí creo que habría conocido a varias personas diferentes, al igual que yo. No sería extraño para él haber encontrado a alguien que pueda alterar el curso de la historia. Su voz se apagó. Un niño bendito. Las palabras aparecieron inmediatamente en mi cabeza. Nunca se me ocurrió cuando vi la fuerza sobrehumana de Sanova, pero la niña bendita en Milis podía ver los recuerdos de una persona simplemente mirándolos a los ojos. No parecía terriblemente descabellado suponer que podría haber un niño bendito, con la capacidad de alterar el pasado de alguna manera. Diablos, si no hubiera conocido a mi futuro yo, probablemente habría vivido la vida miserable detallada en su diario. ¿No significaba eso que el pasado ya había sido cambiado una vez? No me parecía real que tal cosa fuera posible, pero por otro lado, no podía descartarlo. Después de todo, de alguna manera había reencarnado aquí y Nanaoshi había sido enviada aquí desde nuestro mundo. ¿Alterar el pasado era tan inverosímil en comparación? Acaricié mi barbilla mientras pensaba. ¿Ørsted dijo que tenía alguna pista sobre quién podría ser esta persona? Sí, lo hizo. Dijo que hay un niño bendito que puede invertir el tiempo de un objeto. Eso no era exactamente lo que tenía en mente cuando hice la pregunta, pero encajaba con la teoría de Nanaoshi sobre un niño bendito con habilidades de manipulación del tiempo. Sin embargo, continuó Nanaoshi, también dijo que el destino de ese niño bendito era mucho más débil que el de cualquier otra persona que murió sin poder hacer nada. ¿Y crees que Shinohara Akito intervino y lo salvó? Supuse. Sentí que las piezas del rompecabezas que me había dado estaban comenzando a encajar en su lugar. Este chico Shinohara se habría reunido con el niño bendito y con Ørsted. Podríamos inferir, entonces, que de alguna manera habían desarrollado un instrumento mágico que les permitía extender los parámetros de los poderes de este niño bendito. Eso tendría más sentido, dado que está alineado con nuestras propias experiencias. Nanaoshi había colaborado con Perugius para crear un aparato de teletransportación aún más poderoso. Asimismo, había conocido a Cliff y Sanova, y habíamos creado mi armadura mágica. Entonces podríamos suponer que, con la ayuda de este implemento mágico, lograron alterar el pasado. Nada de esto respondió la verdadera pregunta. Entonces, tuve que preguntar. ¿Qué tiene eso que ver con el fracaso de tu teletransportación? Esperaba que me preguntaras eso. Nanaoshi pasó a la siguiente página. Esta vez, la parte superior estaba encabezada con las palabras, mi futuro, suponiendo que no pueda volver a casa. Pensé para mis adentros, no me habría buscado como yo lo busqué a él. Silbé bajo y asentí. Parecía bastante lógico. Bueno, nuevamente esto es solo una suposición de mi parte, pero ¿y si la razón por la que no puedo regresar a casa en el presente es porque regresaré a casa con Shinohara Akito en el futuro? O más bien, ¿y si hay una estipulación para que yo pueda regresar? Por ejemplo,
Tengo que cumplir con alguna condición o cumplir con algún propósito antes de poder irme. Tal vez ambas sean ciertos, incluso. Bien, entonces. Espera un segundo. Tengo que asegurarme de que te sigo. La esencia básica era que, por alguna razón u otra, este tipo Sinohara fue convocado aquí en lo que sería nuestro futuro. Pasó una cosa u otra, y se hizo compañero de Ørsted, y los dos trabajaron juntos. Aprendieron que, tal como estaban las cosas, no podían vencer al dios humano. Cuando intentaron buscar la raíz del problema, la causa estaba en su pasado. Entonces encontraron una manera de extender el rango de habilidades de ese niño bendito para alterar el pasado. Fue entonces cuando me convocaron inicialmente aquí. Excepto que, en el momento en que aparecí, el dios humano previó su propia muerte a manos de mi descendiente. Con su ayuda, Sinohara y Ørsted finalmente pudieron derrotarlo. Sin embargo, había un problema: Sinohara no tenía forma de regresar a su mundo. Por lo tanto, una vez más usó los poderes del niño bendito. Esta vez, convocó a Nanaosi al pasado, sabiendo cuán ferozmente desearía regresar a casa. Su pasión por volverla impulsó a inventar mejores círculos de teletransportación. Solo podía suponer que cuando la convocaron, tal vez fueron demasiado imprudentes en la forma en que alteraron el pasado, destruyendo así la región de Fitoa. Ese solo pensamiento me puso furioso con este chico Sinohara. Si todo lo que Nanaosi suponía era cierto, había destruido esa tierra e innumerables vidas por su propio egoísmo. Por supuesto, todo esto era especulación. Aún así, supongo que no puedo culpar al tipo, ¿verdad? Quizás Sinohara estaba tan sin opciones que no tenía otra opción que alterar el pasado de esa manera. O tal vez no tenía forma de saber cuán terribles serían las repercusiones. La posibilidad más aterradora era que las circunstancias fueran tan drásticas que hizo la decisión a pesar del costo. Podría relacionarme con eso. Desde que llegué aquí, hice muchas conexiones preciosas con otras personas. A mis esposas, a mis hijos, incluso a mis hermanitas. Estaba dispuesto a convertirme en el subordinado de Ørsted solo para protegerlos. Afortunadamente para mí, Ørsted resultó ser un tipo sorprendentemente bueno. ¿Y si hubiera estado podrido? ¿Y si me hubiera ordenado llevar a cabo los actos más atroces? Sabía en mi corazón que habría seguido sus órdenes a pesar de todo. Haría cualquier cosa para proteger a mi familia. Quizás Sinohara y yo no éramos diferentes en ese frente. Todos tenían algo que era precioso para ellos. Lo entiendo, dije, después de organizar mis pensamientos. Entonces, Nanaosi, asumamos que todas tus suposiciones son correctas. ¿Qué vas a hacer? Buena pregunta. Hizo una pausa por un momento y luego dijo: asumiendo que la condición es que yo haga algo antes de que pueda regresar a casa, creo que ya he cumplido con mi papel. Creé el aparato de teletransportación. No tengo intención de crear nada más. Si el papel de Nanaosi era crear el aparato de teletransportación, ¿cuál se suponía que era mi papel? ¿Llevar a Ørsted a la victoria? Tal vez todo dependía de que yo matara a Gis. Podría ser que solo esté pensando eso porque él está pesando mucho en mi mente en primer lugar. Gis podría no ser el único discípulo oculto. Nanaosi continuó: habiendo dicho eso, el hecho de que no pude ir a casa debe significar que todavía me queda algo por hacer. Correcto. Y aunque me doy cuenta de que esto es un pensamiento esperanzador de mi parte, me pregunto si mi tarea final es enviar a Sinohara en el futuro de regreso a casa. Espera. ¿Qué? Ella me perdió allí. Quiero decir, eso tiene que ser todo, ¿verdad? Nanaosi insistió. Hice el aparato, pero si no sabe cómo usarlo, entonces no podrá regresar. Bye. Sí, creo que te sigo. Incluso si asumimos que tiene algún tipo de tanque de maná como yo en el futuro para ayudar, solo tener la instalación en sí no será suficiente para que funcione. Es muy probable que Perugius ya no esté vivo para entonces. Podía ver a lo que se refería, pero todo este escenario hipotético parecía demasiado claro. El problema podría resolverse fácilmente si Nanaosi escribiera y dejara un manual que luego podría usar en el futuro. O tal vez, ya estoy en el futuro, dijo Nanaosi.
Ajá, eso tiene más sentido. No podía volver a casa porque crearía una paradoja temporal. Si regresaba ahora, entonces su yo futuro no podría existir. Y si su yo futuro había ayudado a perpetuar el cambio en el pasado, entonces las acciones y la existencia de su yo futuro tendrían prioridad sobre cualquier cosa que intentara hacer su yo pasado. Eso explicaría por qué la instalación de teletransportación dejó de funcionar abruptamente sin causa o razón real. Nanaoshi negó con la cabeza. Pero al ritmo que van las cosas, no viviré otros 80 años para ver ese futuro. Tengo esta enfermedad con la que estoy lidiando, después de todo. Sus ojos se fijaron en la esquina de la habitación mientras hablaba. Tenía la mala costumbre de olvidarlo, pero sus palabras fueron un sombrío recordatorio del hecho de que todavía padecía el síndrome de Dream. Era casi como el SIDA de este mundo. Nanaoshi controló sus síntomas bebiendo hierbas soukas todos los días. No se sabía cuándo la enfermedad podría progresar a algo más inmanejable. Las posibilidades de que sobreviviera 8 años más eran bastante escasas. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, no por primera vez en esta conversación. Nanaoshi respiró hondo y dijo, voy a pedirle a Perugius que me congele en el tiempo. Se refería a uno de los espíritus de Perugius, Skarequat del tiempo, cuyo toque era capaz de congelar a alguien en el tiempo. Si usaba el poder de Skarequat, podría sobrevivir esos largos años. No sería indefinido. En algún momento, Laplace reviviría y Perugius lanzaría un asalto a gran escala para derribarlo. No tendría el lujo de desperdiciar un recurso precioso como Skarequat cuando eso sucediera. Si todo se alineara, sería dentro de 8 años. 50 como máximo. Orsted también tendría que derribar a Laplace si quería llegar al dios humano. Sinohara estaría allí para ayudar con eso, lo que significaría que Nanaoshi se despertaría en el momento justo. He tomado una decisión, Rudeus. Tengo una última petición que hacerte. Incliné la cabeza. ¿Una petición, eh? Me pregunto qué podría ser. Quiero que tomes algún tipo de medida para asegurarte de que mi existencia no escape a la atención de Sinohara Akito. Escribe sobre mí en un libro o levanta un monumento a mí, lo que sea que funcione. Además, aunque sé que los círculos de teletransportación han sido prohibidos en este mundo, me gustaría que los hicieras públicos si es posible. Continúa investigándolos. ¿Es eso realmente necesario? No hay garantía de que todas las suposiciones que he hecho sean correctas. De hecho, sería extraño que todas lo fueran. Lo mejor es asumir que el 80% de lo que dije no es más que fantasía y tomar un seguro. De esa manera, si todo lo que he dicho está mal, aún podré encontrar el camino de regreso a casa cuando me despierte. Había desgastado mi escepticismo con su lógica sólida como una roca. No me preocuparía que fuera totalmente exacto, pero tenía mucho sentido. Ahora, una vez más usando un razonamiento perfecto, me estaba persuadiendo para que actuara como si nada de eso fuera seguro. Ni siquiera sabíamos si Sinohara había sido enviado a este mundo como nosotros. Tal vez estaba equivocada y el círculo mágico solo tenía algún defecto en el diseño. Habíamos alcanzado el nivel más alto de perfección que podíamos lograr en este momento, pero era perfectamente concebible que todavía faltara algo, algo que no podríamos superar sin un gran avance. Por supuesto, todavía tengo la intención de despertarme varias veces al año, para obtener una actualización de las circunstancias actuales, dijo Nanaoshi. Estoy segura de que las cosas cambiarán mientras estoy dormida, a falta de una palabra mejor, y puedo pedirte que cambies de táctica en ese momento. Después de todo, las situaciones tendían a cambiar. Cierta información nueva podría refutar por completo la premisa de su tesis. Además, pensé, mientras aún respire, quiero hacer todo lo que pueda para llevarla a casa. No hay nadie más a quien le confiaría esa carta para mi familia. Está bien, dije. Después de nuestra conversación, examinamos cuidadosamente el aparato de teletransportación, para estar absolutamente seguros de que no había problemas, e hicimos un intento más de enviar a Nanaoshi de vuelta a su mundo. Confirmamos que todo estaba como debía estar. No hubo problemas con el aparato, todo salió muy bien,
pero fallamos. Sin embargo, era como si alguien estuviera cerrando mi suministro de maná al aparato para interferir con nuestro intento. Al menos pude confirmar que no hubo problemas de mi parte, asumiendo que Perugius estaba siendo completamente honesto. La única suposición que pude hacer fue que la interferencia provenía de alguien en el futuro. No podía imaginar cómo podía ser obra del dios humano. Cualquiera que sea la causa subyacente, nuestra misión de enviar de regreso a Nanaosi terminó en un fracaso, y eso fue todo. Fue entonces cuando Nanaosi informó a Perugius de su plan. Pensé que se opondría a su decisión, pero la aceptó de buena gana. Cuando ella le imploró que le prestara sus carecuat del tiempo para poder dormir profundamente, hubo un destello momentáneo de tristeza en su rostro que se suavizó tan rápido que casi me entristeció. Una vez que se fue, simplemente murmuró, si eso es lo que deseas. Se me ocurrió que tal vez ella ya había discutido esta posibilidad con él y hecho arreglos. Bueno, entonces, Rudeus, Lord Perugius, dejó todo en sus capaces manos, anunció Nanaosi antes de desaparecer en su habitación. Su plan era despertar solo cuando se agotara el maná de Skarekoat, lo que sería aproximadamente una vez al mes. Teniendo en cuenta lo distanciados que nos habíamos distanciado durante los últimos años, ninguna pena terrible se apoderó de mí al pensar en su ausencia. Para mí, fue más como un amigo que se muda lejos. Sin embargo, sentí algo más. ¿Qué es esto? Me hace sentir un poco incómodo. Rudeus Greirat, gritó Perugius, deteniéndome cuando estaba a punto de abandonar la fortaleza flotante, todavía luchando con mi propia confusión interna por este resultado. Detesto la palabra, destino. Eso pareció repentino y de la nada. Pronto asentí y dije, yo también. No quería pensar que todo lo que habíamos logrado era simplemente nosotros siguiendo el plan de otra persona. Es detestable pensar que el futuro aprieta los puños contra el pasado. Apenas puedo soportarlo. Lanzó una mirada rencorosa a la puerta por la que Nanaosi había desaparecido momentos antes. Esa creencia muestra desprecio por el pasado y desprecio por el presente. Me niego a aceptarlo. Por tener una opinión tan fuerte sobre el asunto, seguro que no te molestaste en prestarle a Nanaosi uno de tus subordinados, dije. Inf, gruñó. Las líneas de su rostro se endurecieron mientras me examinaba. Es mi creencia de que había algo que faltaba con el círculo en sí. Apreté los labios y me negué a comentar. Nanaosi parece haber abandonado la esperanza, pero yo no lo haré. Mientras ella está atrapada en un sueño profundo, veré que este círculo mágico se complete. Esto lo juro por mi nombre como el rey dragón acorazado. Una determinación ardiente brilló a través de sus ojos oscuros. Desafortunadamente, me falta la cantidad sustancial de maná que posees. Así, Rudeus Greirat, haré que me prestes tu ayuda en este esfuerzo. No me importa ayudar. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿por qué te esfuerzas tanto por apoyar a Nanaosi? Mi pregunta pareció devolverlo a sus sentidos. Su expresión cambió y sus ojos se desenfocaron, mirando a lo lejos. Era como si él mismo no supiera por qué estaba haciendo esto. Después de unos momentos, sus cejas se juntaron, lo que indica que, después de todo, tenía alguna noción de sus propias motivaciones. Al pasado, nuestro presente es el futuro. Nuestro yo pasado nos trajo a donde estamos hoy, y nuestro yo actual continuará construyendo nuestro futuro. Deseo iluminar a mi aprendiz mostrándole el error de su estúpido pensamiento. Eso es todo. Solo estoy perdiendo el tiempo hasta el renacimiento de Laplas, dijo Perugius. Estúpido pensamiento, ¿eh? Tal vez, desde su perspectiva, Nanaosi parecía una niña petulante enfurruñada porque no se salía con la suya. Tal vez él pensó que ella estaba bajo la ilusión de que, si simplemente dormía profundamente y se despertaba más tarde, algo podría cambiar mágicamente y resolver todos sus problemas por ella. Quería refutar eso. Está bien, dije. Te ayudaré, entonces. Tienes mi gratitud. No hay necesidad de eso. Le dediqué una sonrisa, complacido por esta pequeña interacción. Nanaosi probablemente no regresaría a Japón en mi vida.
Sin embargo, incluso si nunca pudo regresar, al menos tenía a alguien que la cuidara. Eso calentó mi corazón. Y así, Nanaoshi entró en un sueño profundo y sin sueños para esperar el futuro. Me quedé con una incómoda maraña de emociones que era difícil de descifrar. Una parte de mí se sintió aliviada de que hubiéramos llegado a un final. Otra parte se afligió por la misma razón. Me pregunté si Nanaoshi habría llegado a esta conclusión con o sin mi participación. Pensando en ello, mi futuro yo nunca me había dicho cuál era su destino. Solo bailó sobre el tema con una mirada triste en su rostro. Sospeché, según la información que tenía, que Nanaoshi nunca había compartido su conjetura con él. Quizás Perugius le dijo más tarde que ella se suicidó, pero era posible que fuera una fachada, que en realidad se había quedado dormida para esperar el futuro tal como lo había hecho esta vez. De todos modos, esto puso fin al menos a un asunto. Perugius parecía decidido a continuar con su investigación, y Nanaoshi parecía igualmente decidida a continuar su viaje a casa en el futuro. Por el momento, esto había terminado. Nanaoshi había considerado el asunto y había elegido su propio camino. Era hora de que cambiara de marcha y volviera a centrarme en mi papel en esto. Está bien. Con eso resuelto, es hora de ir a ver al dios de la espada, Galfalión. Eris y yo podemos ir juntos, solo nosotros dos. Lo mejor es mantener las cosas simples. Me inquietó un poco pensar que no tendríamos respaldo, pero por lo que había escuchado, nadie en el santuario de la espada era particularmente brillante. Tomar a alguien que fuera experto en hablar con los puños era la opción más segura. Antes de despegar, necesitaba darle a Orsted mi informe regular. Quería contarle sobre la elección de Nanaoshi. Ella ya le había contado su teoría, pero aún necesitaba darle el resumen final. Me dirigí directamente a la oficina de Orsted. Oh, presidente Rudeus. Un placer verlo, señor, saludó la alegre recepcionista con una inclinación de cabeza tan pronto como entré en el vestíbulo. El CEO está esperando adentro. Está bien, dije, sin perder el ritmo mientras pasaba junto a ella y me dirigía a su oficina. Cuando entré, me aseguré de cerrar cortésmente la puerta detrás de mí antes de volverme a mirarlo. Tenía las piernas perfectamente colocadas, separadas al ancho de los hombros, y los brazos cruzados detrás de mí mientras estaba de pie frente a Orsted, quien estaba sentado en su escritorio. Bajé la cabeza como muestra de respeto. Tengo un informe que darle, señor. Muy bien. El intento de Nanaoshi de regresar a su mundo terminó en un fracaso. Ella cree que la causa está en el futuro. Ha empleado el poder del subordinado de Perugius, Skarequat del tiempo, para entrar en animación suspendida. Ya veo. Orsted se quitó lentamente el casco, luego se llevó la mano a la sien y exhaló un largo suspiro. ¿Y qué dijo Perugius? Él insistió en que la falla se debió a alguna insuficiencia en el círculo mismo. Está decidido a seguir mejorándolo para poder ver a Nanaoshi en casa. Me miró. ¿Eso es todo? Perugius también dijo que era absurdo que el pasado estuviera determinado por lo que ocurre en el futuro. Por supuesto que lo hizo. Él diría eso. Quizás fue mi imaginación, pero su voz estaba inusualmente llena de emoción. Aunque su expresión es igual de implacable y su tono tan plano como siempre. Ahora que he oído hablar de Nanaoshi, ¿qué planeas hacer?, preguntó Orsted. Lo pensaré un poco más, pero mi plan actual es ir a ver a Dios de la espada Galfalión. Como siempre, agradecería todos los detalles que pueda proporcionar. Muy bien. Ya he compilado mi conocimiento sobre el hombre. Metió la mano en su gabinete y sacó un paquete de documentos. Estaba bien preparado, como siempre. Si bien aprecié su minuciosidad, tuve la sensación de que nuestros roles estaban un poco invertidos aquí. ¿No se suponía que debía ser yo quien proporcionara tales materiales, ya que era su subordinado? No es que importe. Hemos llegado hasta aquí haciendo las cosas de esta manera. No es como si fuera a cambiar ahora. Gracias, señor. Con mucho gusto haré uso de ellos.
Escribí aquí también, pero solo para enfatizar, evita pelear contra Gal Falión. Sí, señor. Mientras una cortina se cerraba sobre la historia de Nanaosi mientras se hundía en su letargo, otra se abrió. Mi descanso algo extraño llegó a su fin. Era hora de que reanudara mi batalla con Giz. Fin del capítulo 6.